Temas internacionales, a cómo va el proceso electoral en Venezuela. Daniela Pacheco, qué gusto saludarte. Hemos estado llevando a cabo la cobertura del proceso electoral en Venezuela con siempre pues tu importante opinión al respecto, latinoamericanista. Y pues cómo ves que hubo movilizaciones tanto en Venezuela, pero también en México de personas venezolanas en contra de Nicolás Maduro. No fue menor la convocatoria en México, fueron más de 1,000 personas, unas 1,500, pues que ya estamos hablando de una multitud. Ahora, así habríamos de preguntarnos cuántos de ellos fueron venezolanos. Parece que no todos, Daniela. Hola Juan, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto hablar contigo y con tu auditorio. Sí, efectivamente, digamos, era una cosa que se esperaba. Estamos hablando de que estos últimos 10 años hay sectores de la derecha negados a reconocer los resultados electorales en todas las elecciones que se han suscitado en Venezuela en estos últimos años. Y ha sido precisamente este grupo, llámese Guaidó, llámese Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, porque finalmente vienen de ese mismo sector, póngales el rostro que se les ponga, es que digamos sistemáticamente han reconocido, se han negado a reconocer este resultado. Y hay que decirlo claramente, la democracia se respeta también cuando la derecha pierde, así no les guste. Ahora, respecto a las movilizaciones, evidentemente hay una parte del electorado venezolano que está descontenta con Nicolás Maduro. Eso es una cosa que no se puede negar ni tampoco nos podemos cerrar a ver, porque hay cosas en el día a día pues que los venezolanos están enfrentando, como la falta, por ejemplo, los racionamientos de luz, los racionamientos de agua, y bien, por ejemplo, el tema de los medicamentos, de los alimentos, es un aspecto que se ha venido normalizando en la vida de los venezolanos. Hay cosas como, por ejemplo, el pago de los salarios, de las remuneraciones, todavía se hacen una parte en bonos y otra parte sí se dan en salario como tal. Y eso evidentemente pues, le causa problemas a la gente en su día a día. Entonces, claro que hay un sector descontento de la población y legítimamente tienen todo el derecho a salir a manifestarse en Venezuela. Respecto al tema de los migrantes, bueno, evidentemente tú y tu auditorio conocen el drama que enfrentan las y los migrantes una vez salen de Venezuela y van por todo el continente intentando sobrevivir, muchos de ellos con la intención de llegar a los Estados Unidos. Y claramente ese creería yo que es el sector mucho más descontento con las políticas de Nicolás Maduro. Sin embargo, insisto, si uno va a poner sobre la mesa estos temas, tiene que referirse a las más de 900 medidas unilaterales coercitivas que existen sobre la economía de los estados de Venezuela, de parte de los Estados Unidos. Pero también hay que poner sobre la mesa que hay un sector chavista que existe, que es bastante fuerte. Uno revisa las últimas elecciones, no ha variado mucho, estamos hablando más o menos de 5 de 6 millones de personas, y es, por ejemplo, en este periodo que Venezuela experimenta una recuperación económica y que el sector energético, que es el motor del país, está observando una mejoría respecto a esas épocas anteriores tan duras que todos, digamos, veíamos a través de las pantallas de televisión, bueno, en redes sociales también, aunque todo, hay por ahí circulan muchas fake news, pero además el gobierno de Maduro ha tenido cierto éxito para controlar la hiperinflación, sin hablar además de que va a ser el país con mayor crecimiento proyectado por el FMI para este 2024 en América Latina. Pues estos son datos que normalmente no se dan a conocer. ¿Qué sucede? Tenemos un par de minutitos, Daniela Pacheco, con el asunto de derechos humanos y las denuncias, las acusaciones sobre violaciones a las mismas en Venezuela por parte de lo que se llama, sobre todo en redes sociales, un régimen pues totalitario y represor allá en Venezuela. ¿Tú cómo ves esta situación? A ver, evidentemente si existen violaciones a los derechos humanos, van a tener que investigar. Sí. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una invitación a tu público a que sea un poquito, digamos, más crítica con la información que consume, especialmente a través de las redes sociales que se han convertido pues en el principal motor de información, especialmente para conocer los temas que sobre Venezuela se han empezado a suscitar. Han corrido imágenes que se han comprobado que corresponden al 2013, al 2017. Incluso, por ejemplo, una senadora de oposición en Colombia se atrevió a utilizar la imagen de una película
para acusar al presidente Gustavo Petro de apoyar las violaciones las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Entonces, cuando se habla de Venezuela, entiendo que se despiertan muchas pasiones de un lado y del otro, pero sí hay que llamar a la mesura respecto a cómo se recibe la información. Además, la ultraderecha y la derecha en Venezuela se ha caracterizado por ser muy violenta. Estos episodios de las guarimbas, donde prácticamente descabezaban a la gente en las calles, quemaban a los chavistas. Hay que detener a esas personas que están saliendo a incitar a estas olas de violencia, estos puntos focalizados de violencia. Sin embargo, sí, para terminar ya me gustaría hacer, una precisión. Yo sí veo una diferencia en estas marchas respecto a las elecciones pasadas, y es que hay sectores propios de la derecha, y no estoy hablando de esos liderados por María Corina, sino gente que está en desacuerdo, que se identifica como de derecha, pero sí ha hecho un llamado a estos grupos a la no violencia. Claro. ¿No? Y yo creo que eso es importante, a diferencia de elecciones anteriores. Importantísimo, Daniela Pacheco, latinoamericanista, como siempre, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Como siempre, un placer conversar contigo, Juan. Con esto nos vamos a una muy breve pausa.